Vamos a poner estas. Bueno que nos Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión general del día de hoy. En esta ocasión nos acompaña el doctor Salvador Reyes González. Él es médico egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con especialidad en ginecología y obstetricia por el ICEMIN de Toluca y medicina crítica por el Instituto de Salud del Estado de México. Es médico de ginecología y obstetricia adscrito a este hospital desde que inició a funcionar como tal. El día de hoy nos va a compartir el tema de síndrome de fuga capilar en pacientes con preeclampsia e eclampsia. Bienvenido, doctor, y les cedo la palabra. Denme un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Vamos a ver un tema que desde que se sabe de la preeclampsia existe. Y Bárbara Reyes estaría muy desilusionada de que los médicos de la actualidad clínica y los maestros que escriben cosas les han mandado decir que ustedes no sirven para la clínica y quitan el edema y la citis como un parámetro que debería de considerarse para la severidad del cuadro clínico que presentan las personas. Pero como es una medición subjetiva en principio, pero 100% objetiva y cualitativa cuando se hacen las cosas bien, pudiera ser que ustedes cambiaran los conceptos que tienen actualmente y que se los han quitado como parte del diagnóstico y de la severidad del cuadro clínico. Síndrome de fuga capilar, edema, ascitis, ansaca, son sinónimos. Edema, ascitis, anasaca. De tal manera que pues aquí hay depresión, pero no es un manejo de una situación leve. Les recuerdo que la preeclampsia en el mundo es una enfermedad, es una situación inevitable para quien la va a desarrollar la separación. Inevitable. Inevitable por muchas razones que son potencialmente modificables y se hacen las cosas desde un principio bien para las mujeres que tienen factores de riesgo que pueden desarrollar el problema. Pero es recuperable en muchos aspectos, tiene que ver con la nutrición, tiene que ver con una sustancia que traemos tanto hombres como mujeres, pero que no se le estima como se debe. Hace 23 años que yo entré por este hospital, cuando todavía no se abría, y les dije que hace 25 años nosotros en Toluca hacíamos las cosas diferentes. Nada más que en el estado de Michoacán hasta el día de hoy que estoy aquí, no han sido capaces de modificar el tratamiento para las pacientes embarazadas. Mis respetos absolutos para los intensivistas. Pero no saben ustedes. Los pacientes, yo les dije hace 23 años que les pusieron albúmina. El trabajo de aquí, que les voy a decir, bueno, no es el trabajo. Su servidor participó, lo hicimos y todo, y mejorábamos a las pacientes con preeclampsia y eclampsia del Estado de México, con severidad y todo, haciendo un manejo que les pide, les propuse, les dije, se los dije, pero hay momentos en la vida en que uno se cansa de decir, no, bien, hoy me voy a regresar a mi historia y voy a decirles cuál es el problema y van a saber ustedes que es médicamente importante saberlo, medirlo y catalogar a través de ello los casos que tienen la enfermedad que realmente más complica a las mujeres embarazadas. Cuando se mueren por hemorragia, las muertes por hemorragia son totalmente predecibles y potencialmente evitables. Se requiere bancos de sangre, se requiere pericia médico-quirúrgica para resolver los problemas de hemorragia, medicamentos.
Y en algunos lugares se mueren más por hemorragia, pero es por la mala infraestructura hospitalaria, porque muchos médicos no tienen la capacidad quirúrgica de resolver problemas severos en cuanto a las hemorragias. Por eso se muere. Pero en la paciente con frecuencia es otra situación. Es una situación médico-clínica y es un trastorno que es modificable, que no es curable, y no es cierto que la interrupción del embarazo lo cura, porque esa paciente que desarrolla preeclampsia la va a desarrollar mientras más pequeña fue la edad gestacional en que se presentó y más severa haya sido, la va a presentar en el siguiente embarazo. Hagan lo que hagan. De tal manera que la preeclampsia hay que saber muchas cosas y no hay que ser empíricos como se hace en el Hospital de la Mujer, como no se hacía en el Hospital de Isemil y de Toluca cuando estábamos allá, porque lo hacíamos con parámetros médicos fisiopatológicos de la enfermedad. Ya no hay que medirlo, porque el maestro Briones es un maestro y es el que inició el curso en México, y su servidor, con Andaya y con César Ochoa, que vive aquí en Morelia, son los primeros médicos de medicina crítica de obstetricia en el país. De tal manera que nosotros hicimos muchos estudios y medicina crítica de México, cirugía y cirujanos de México y nefrología de México tienen nuestros trabajos, porque ginecología y obstetricia no querían los trabajos de medicina crítica. Pero en fin, esa es otra historia. Si ya leyeron ahí, la fuga capilar en la preeclampsia se puede evaluar en todas las pacientes embarazadas y no embarazadas, calculando la presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas y el índice de Briones. O sea, ¿qué tan hinchado estás tú? Y los nutriólogos aquí están. ¿Qué tanto edema puedes tener por alguna situación de enfermedad, de retención de líquidos? Mira las presiones coloidosmóticas y calculen el índice de Briones, y de acuerdo a esto, cada paciente va a tener un grado de edema relacionado con cuánta presión coloidosmótica tienes y cuánto índice de Briones te da. Y para eso tienen que calcular la presión hidrostática, que no es más que el cálculo de la presión arterial media, que es la que deberíamos medir realmente. No tanto como llegan, que sí es importante, se tiene 180, 120 de presión arterial. Está bien, pero eso para fines hemodinámicos de fuerzas de Starling no importa. Lo que importa es el cálculo de la presión arterial media. ¿Sí? Eso es lo que importa. ¿Lo hacemos en este hospital? No, no lo hacen. No lo hacen. No lo hacen. Lo deberían de hacer los residentes y los infecciólogos y todo para manejar pacientes con frecuencia. Lo deberían. Deberían entregarle al doctor Luis, a la doctora Enriqueta, la presión arterial media de esta paciente es tanto y la presión coloidosmótica es tanto, por lo tanto vamos a tener tanto de ascitis, tanto de edema, y hay que recuperar esta situación, hay que batir las resistencias vasculares periféricas, hay que aumentar la presión coloidosmótica, y ese es el tratamiento. Ya acabé la situación. La presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas, presión coloidosmótica, y en lo sucesivo va a decir PCO, es una de las fuerzas hemodinámicas descritas hace apenas 130 años, que mantiene una profesión constante de circulación por capilar. No hay manera de que ningún científico del día de hoy modifique las fuerzas estáticas. No existe. Así es como querer rebatir lo que Newton hizo de la gravedad y todo. O sea, no hay manera de cambiar las fuerzas estáticas. Por eso, el que trate a alguien de modificar el manejo y tratamiento y que no lo haga como se debe de hacer, es por pura ignorancia, y saber hacer cesáreas no es simple, pero cualquiera hace cesáreas. Y lo más que quieren hacer cuando llegan los pacientes complicadas, lo único que se les ocurre es hacer una cesárea. Pero no ven esto, no ven la enfermedad. La cesárea no va a resolver la enfermedad.
tienen que ver esto. Este solo es una cuestión que hay que modificar en el tratamiento de los pacientes con preeclampsia severa. Solo es uno. Hay muchos otros cosas. Y es complejo, por cierto. Bueno, completamente sí. En condiciones fisiológicas, la presión cardiometabólica está determinada por la cantidad de las principales proteínas circulantes, de todas, pero de la que más hay es albúmina, y es la menos pesada, pero es la que más hay. El 70% de la presión cardiometabólica está dada por la albúmina. El otro 30% se la dividen todas las proteínas, pero de esas todas le sigue la globulina. Entre la albúmina y la globulina dan alrededor del 97% de la presión cardiometabólica. El fibrinógeno y todas las demás proteínas no pesan tanto, son las más pesadas y grandes, pero no son tan importantes para la presión cardiometabólica. Este es el primer principio que quiero y aprendan que lo más importante es calcularlo a partir de la albúmina y la globulina, porque Landis, Pappenheimer, fisiólogos, tienen una cuenta muy grande de las proteínas totales que incluyen el fibrinógeno y todo. Después en el laboratorio nos dan la información de proteínas totales, albúmina, globulina, relación y todo eso, pero para fines prácticos es más fácil calcular la presión cardiometabólica con albúmina y globulina, y no con todas las demás. ¿Sale? Pero deben de suponer algo en condiciones normales, que los capilares estén íntegros, lo que no sucede en las pacientes con preeclampsia. Tú puedes calcular una presión cardiometabólica en una mujer, como ustedes, hablando de los pacientes que se y en este momento su presión cardiometabólica está adecuada, pero tiene un endotelio íntegro. No hay una paciente con preeclampsia, que no tenga lesionado del endotelio. Y allí empieza el problema, el endotelio capilar. Y todos los endotelios donde hay, todos los lugares donde hay endotelio. Solo existe una estructura en el ojo que no tiene circulación, pero el 99.9% de todo el cuerpo tiene endotelios capitales. Por lo tanto, en la paciente no hay un endotelio que no esté dañado. No existe un endotelio que no esté dañado. Entonces, suponemos que todo estuviera bien. ¿Por qué en la preeclampsia está pegada a la presión cardiometabólica? Por el vasoespasmo arteriolar en primer lugar, y esa es la presión hidrostática. O sea, se sube la presión arterial, aumenta las resistencias vasculares periféricas y el organismo empieza a aumentar la presión arterial para poder perfundir, y eso es un aumento de la presión hidrostática. Para que salga el líquido del espacio intervascular, necesitas aumentar la presión hidrostática o mantenerla con cierto nivel de acuerdo a las fuerzas de Stirling y mantener una presión oncótica. La presión hidrostática es la presión arterial media que trata de sacar a nivel capilar líquido, pero la presión oncótica es la que lo mantiene. Tú aumentas la presión hidrostática en relación a la presión arterial y tú disminuyes la presión oncótica por la pérdida de las proteínas. La presión hidrostática está aumentando todo el agua hacia afuera y las proteínas que no existen en el espacio intravascular que se están perdiendo está haciendo que disminuya y por lo tanto la paciente se empieza a echar. La paciente empieza a tener ciclos. ¿Sí quedó claro ese concepto? Entonces es tan simplemente y de fisiopatología humana que deberían de considerarlo en cada uno de los pacientes que tienen preeclampsia de la preeclampsia. ¿No lo hacen? Sí, no lo hacen. No lo hacen. Y los residentes tienen todo el tiempo del mundo para hacerlo. Es tan simple hacerlo. Es lo más simple. Alcanzan a tener una frecuencia cardíaca más alta en un minuto que lo que se tardan en hacer el cálculo de la presión cardioosmótica y de la presión hidrostática. Bueno, claro, de la presión arterial media para calcular esto.
la presión poliosmótica reducida explica la aparición clínica de ISA, el edema, ascitis o ansatia. Hay pacientes preclánticas con un grado de severidad y de daño endotelial tan importante, con una proteinuria muy alta, ¿sí? Y con una presión arterial demasiado alta, que tienen anasatia. Van a encontrar líquido libre en cavidad, líquido en los pulmones, líquido en el hígado, líquido en el cerebro. Eso es parte de lo que le va a ocasionar a los pacientes sus crisis convulsivas. Y se ponen a manejar sus crisis convulsivas con un sulfato de magnesio que no sirve para eso, porque si va a ir libre, todos los ginecólogos lo ven y sé que lo están escuchando, ¿sí? Porque no es una anticonicial. Y la eclampsia es 100% una crisis convulsiva. Es una crisis convulsiva, dado por factores neurológicos como la isquemia y la hemorragia, que son focos epileptógenos. De tal manera que si ustedes manejan adecuadamente el síndrome de fuga capilar siguiendo los principios fisiológicos, van a traer líquido del espacio intravascular, van a sacarlo del espacio intersticial y van a mejorar todos los órganos sistémicos de esa mujer embarazada con una preeclampsia severa. Por contratos de seguridad, como quieran llamarlo, no tardarán tanto tiempo en cambiar edema y ascitis son criterios clínicos que dicen que no son necesariamente para el diagnóstico y el pronóstico. Yo les aseguro que sí. El problema es que no es lo mismo verla físicamente a la paciente que medirle su estado hemodinámico funcional de líquido para catalogarla con un grado de severidad. Si ustedes empezaran a hacer algo tan simple, tan simple como medir la presión coloidosmótica, la presión arterial media, el síndrome de fuga capilar o el índice de briones, van a establecer pronósticos y van a ver el grado de severidad que se correlaciona con el grado de daño endotelial. Y pues el tratamiento médico que no aplican en este hospital, específicamente para este problema. Me refiero a este hospital porque este hospital no es mío, pero ya lo hago mío. Es más, antes de que pusieran el corazón, estábamos aquí. La presión coloidosmótica se puede medir utilizando los valores de la concentración de las proteínas. Entonces, en una mujer no embarazada, en todas las mujeres que están aquí, cuando coman bien todo, esa es la presión oncótica normal, es la que manejan. Esa es la presión oncótica normal. En una embarazada, algunos médicos ginecobstetras que estudian saben que hay una hemodilución fisiológica, una retención de volumen. Les explicaré cómo se da la retención de volumen, es muy bonito saberlo. Como se hemodiluyen todas las sustancias intravasculares, se diluyen las proteínas. Por lo tanto, ahí es tan lógico que ustedes, las que se embaracen, cuando se embarazan, disminuyen su presión coloidosmótica de 29 a 24. Ahí están los más menos. Pero ¿qué le pasa a una paciente que tiene preeclampsia? De acuerdo al grado de severidad, con el hecho de que hagan, cuando hacen el diagnóstico de preeclampsia, les manden las pruebas de funcionamiento hepático con las proteínas, albúmina, globulina, y hagan el cálculo, no existe una paciente con preeclampsia, eclampsia, que no tenga disminuida la presión coloidosmótica y aumentada también la presión hidrostática. Por lo tanto, esa paciente preeclámptica, por pura lógica, tiene hipovolemia, tiene hipoalbuminemia, sobre todo albúmina, porque es la que pesa menos y es la que se tira en gran cantidad por los riñones, que no son dependientes. ¿Sí? Los 60,000 datos que pesa la albúmina no son suficientes para que transfundan
través de los glomérulos, pero en la paciente con preeclampsia, los glomérulos están tan dañados que pasa la albúmina y la tira la paciente. Y eso es lo que ocasiona que disminuya la presión coloidosmótica en una paciente. La cantidad de albúmina que está tirando. Ya les recuerdo, ¿cuánta presión coloidosmótica ejerce la albúmina? El 70%. La mayoría. Y hay que ayudar a la presión coloidosmótica con las otras proteínas y le sigue la globulina. El 97% de la presión coloidosmótica es por esas dos, de tal manera que si la calculamos, pues podemos inducir cómo está. Todas las pacientes con preeclampsia, ese es su promedio. Y estoy hablando de pacientes con preeclampsia que tienen una proteinuria importante y determinada por una sintética reactiva o con orina, una determinación de orinas. Ustedes ven que tienen proteínas. Entonces, una paciente no embarazada, 26.9, una paciente embarazada normalmente 24, y las pacientes que tienen preeclampsia bajan. ¿Cuándo lo han calculado? Nunca lo han calculado, porque siempre paso visita y es como si no pasara visita, porque a veces no les importa y es importante que les importara. El índice de briones es la proporción resultante de dividir la presión coloidosmótica por entre la presión arterial media. ¿Sí? Y esto es qué tanto grado de edema puede tener esa paciente, que lo tienen que relacionar en su cabeza, con qué tanto daño endotelial tiene, qué tanta proteinuria tiene, cuánta presión tenía y cómo mejoramos todo si controlamos la presión arterial y mejoramos la presión coloidosmótica. No existe ningún otro sustituto de la albúmina para mejorar la presión coloidosmótica. No hay una gelatina, no hay nada. Y además la albúmina tiene funciones fisiológicas, metabólicas en el organismo. Así como en las transfusiones es calidad con calidad. ¿Qué pierde una paciente en una hemorragia? Sangre. ¿Qué necesita sangre? ¿Qué pierde una paciente con preeclampsia en un estado severo? Proteínas, albúmina. ¿Qué necesita una paciente que está tirando la albúmina? Necesita albúmina. Pero los grandes maestros de la terapia intensiva no le dieron el valor que le están dando actualmente a la albúmina. Decían que hacía daño administrarle albúmina. Cuando yo tengo albúmina, ella tiene albúmina, nosotros tenemos albúmina, ya estoy considerando ya. Pero bueno, nosotros lo hacíamos hace 25 años en el hospital. Y de Facebook les digo aquí que hay que hacerlo con albúmina y casi se rasgan las vestiduras. Ya no me interesa si las pusieron a coser, pero últimamente siguen sin hacerlo. Pero nosotros lo hacíamos allá. Bueno, estoy viviendo allá en el Estado de México, en el hospital de CEN y de CENIT, donde estaba yo allá trabajando. En el embarazo fisiológico esto es lo que pasa. ¿Y qué pasa con el índice de briones cuando hacemos este cálculo? Pues por el aumento de la presión arterial media, que tiene que ver con la presión arterial sistólica y diastólica, 180, 110 o lo que quieras, ¿sí? Aumentado te da una presión arterial media. Ahorita les digo nada más cómo se calcula. Y ustedes calculan la presión coloidosmótica y dividen esto entre esto y les sale esto en las pacientes embarazadas. De tal manera que una paciente embarazada fisiológicamente debe traer esta presión, este índice de briones, y generalmente el edema que tienen es por estasis distal, la mayoría de las pacientes embarazadas normales. Pero las pacientes embarazadas que desarrollan preeclampsia, les baja mucho su índice de briones en relación a mucha presión arterial, a poca presión coloidosmótica, hasta 0.11. Y apréndanse este número. A ver, los residentes se los aprenden. Okay. Mi deseo más grande en la vida, que me entreguen las pacientes cuando tienen complicaciones así, para que me den una idea de que saben que tuvieron edema severo y que no es nada más edema, sino daño endotelial, preeclampsia severa y todo. Bueno, se los he pedido, este es un regalo de aquí a los que están.
pero no lo hacen. Si lo hicieran, se darían cuenta de la utilidad clínica que tiene hacerlo en cada paciente. Se van a dar cuenta de la correlación que hay de la severidad de la enfermedad con el daño endotelial. Con el simple hecho de calcular el índice de briones para determinar que esa presión polidosmótica disminuida y que esa presión arterial tan alta desde un principio está muy complicada, y esa es la manifestación cuando abren una cesárea de la citis que tiene, y si alguna vez se les ocurre ver el hígado, ver el edema que tiene, y cuando toman una placa y se asustan porque tiene infiltrado de congestión parailiar, se asustan inútilmente porque no miden esto. Tienen agua en todos los lugares. Tienen agua porque el agua se empieza a fugar a donde hay proteínas, a todos los intersticios. Está edematizado el hígado, está edematizado los pulmones, están edematizados los intestinos, están edematizados, todas las estructuras están edematizadas. Le toman una placa, con el doctor Ruiz ya les propusimos que hicieran esto tan sencillo. Si no lo hacen, está bien. Tan sencillo para que vean por qué los pacientes en la tomografía, un ataque, pueden tomar un ataque de cráneo y todo, tienen edema en todos lados. Y para que a los 48, 72 horas después de un tratamiento adecuado, vean la diferencia. De un tratamiento adecuado, vieran la diferencia. Entonces, esa sería la utilidad clínica. El objetivo de este análisis es hacerles ver a todos los médicos que están aquí presentes, enfermeras, todo es importante, pero que este es un trastorno metabólico, hemodinámico, que tiene mucho que ver con la clínica de los pacientes, con la severidad de la enfermedad, y que lo tomen en cuenta. Que lo tomen en cuenta bien. La presión colidosmótica se calcula con las proteínas totales, pero es mucho mejor y más simple porque la ecuación de Landis-Klotzer-Herbert lleva muchas cuentas y las hicimos nosotros y nos da casi lo mismo, nada más calculando albúmina multiplicada por 5.54, globulina por 1.43, y les da la presión oncótica de cada paciente. ¿Sí? Yo creo que no es tan complicado que los residentes de Químico, incluyendo los que están dormidos, hicieran esto. Todos los días, en toda la paciente, que la doctora Esqueta, el doctor Ruiz le pegaran con esto y van a ver diferencias, van a despertar sus neuronas médico-clínicas para la atención de esta paciente. Bueno, los nutriólogos ya lo pueden calcular también y sé que lo pueden hacer y que lo hacen tal vez, pero no sé. Ya habíamos dicho que la presión oncótica en mujeres con embarazo, en el segundo y tercer trimestre, que es cuando la hemodilución fisiológica que aumenta hasta en un 40-50% de volumen circulante, bueno, de un promedio en una mujer promedio que trae circulando el 7% del peso corporal, que son 5.000 mililitros de volumen circulante, ellas aumentan 1.5 mililitros, o sea, 1,5 litros por medio, y esa es la hemodilución en una paciente embarazada normal. Ya no les puse los otros valores, sino de la embarazada normal. Como este es el rango mínimo que tiene una embarazada en las que se han hecho los cálculos, y este es el máximo que puede tener una embarazada por diversas circunstancias, toda presión oncótica por abajo de 19.6, que es el más menos que está ahí, debería de considerarse con un problema de presión oncótica. Al simple. La presión arterial media, hay dos fórmulas. Les voy a decir, las dos son extremadamente sencillas. Casi, si yo les digo, calcúlame la presión arterial media, Alejandro, y si me dices, si yo te pregunto cuánto es 1 más 1 y me preguntas más datos, o sacas tu iPhone para hacer el cálculo, voy a decir, por Dios, es una
presión sistólica menos la presión diastólica, dividido entre 3 más la presión diastólica, eso les da la presión arterial media. La presión arterial media es un parámetro adecuado del control tensional en las mujeres embarazadas y no la sistólica y la diastólica absolutas. Calculen, por favor, los pacientes que tengan en urgencias y todo, la presión arterial media. Médicamente, hemodinámicamente, de acuerdo a la fisiología humana, todo se hace a expensas de la presión arterial media, no de si tiene 200, 150 de presión. Por supuesto que esa paciente va a tener mucha más presión arterial media que aquella que tiene 140, 90. De tal manera que el valor que se tiene que asustar, porque se asustan, es de la presión arterial media, no de que trae 200, 150. Por supuesto que sí, pero tradúzcanlo a un número absoluto y vayan al libro de fisiología humana y de fisiopatología para que vean por qué ese número absoluto es el más importante. ¿De acuerdo? Aquí está. La presión arterial media promedio de las pacientes embarazadas está a más o menos a 90 milímetros de mercurio más menos 5. Si tú encuentras más de 95 milímetros de mercurio de presión arterial media, ya te preocupas. Pero agarra el libro de fisiología humana y ve por qué 95 milímetros de mercurio. Y no, claro, perdón, tiene relación con los 140, 90, 150, 100, 160, 110, tiene relación con. Pero con que tengan una presión arterial media de 95 milímetros de mercurio y que me entreguen que tiene una presión arterial media esa paciente de 110, yo ya me preocupo. Y una presión coroidosmótica calculada también. ¿Y cómo se calcula el índice de briones? Pues es esto, tan simple. La presión coloidosmótica entre la presión arterial media expresada en milímetros de mercurio. Como las dos fórmulas son en milímetros de mercurio, pues la expresión es en milímetros de mercurio. Es dividir la presión osmótica entre la presión arterial media. Y los valores que salen en un embarazo fisiológico de término normal, ya se los había dicho, es 0.22. Si está por abajo de 0.20, que son los rangos de valores de más menos, la presión, el índice de briones, perdón, mientras más bajo, 0.19, 0.15, 0.14, es más factible que ustedes van a tener edema. ¿Cuál es el valor crítico que encontramos con el maestro Briones y que encontramos con el punto 11? Cuando tengan una paciente con preeclampsia severa, eclampsia, y me digan todos los valores, pero que además tenía 0.10 de índice de Briones, esa paciente, yo me la imagino en mi cabeza médica, ginecobstétrica, y sabiendo terapia intensiva obstétrica, está en Anasaka. Así de simple, pero hay que hacerlo, hay que verlo, que existe en su cabeza. Las pacientes que teníamos con un índice de briones por abajo de 0.11 estaban en Arasaka. Teníamos líquido de citis, teníamos un hígado, bueno, ahorita no me voy a meter al hígado con hemorragia. Se veía lo brilloso del edema de los intestinos y todo. En medida de que la presión del índice de briones iba disminuyendo, nosotros clínicamente sabemos que esta paciente tenía más ascitis, más edema. Y no solo hay, acuérdense que la citis no es nada más el problema. Tienen edema en los pulmones. Si ustedes le toman a una placa, una tele de tórax tan simple y no necesariamente una tomografía a una paciente con preeclampsia severa con un índice de briones calculado en 0.10, 0.11, 0.12, les aseguro y se los firmo que va a tener congestión faringial. Edema en los pulmones. Edema simplemente. Entonces lo que hay que controlar, que hay que manejar es abatir las resistencias vasculares periféricas y mejorar la presión osmótica para este problema. Para este problema. Claro, es parte de todo el manejo.
Ahí les dije el valor, 0.11. Bien. Aquí hay unos puntos para la presión coloidosmótica. La presión coloidosmótica se debe de calcular durante el embarazo y no en el puerperio. Otro punto. Bueno, creo que no hemos puesto todos los puntos. Bueno, se los voy a ir diciendo porque están adelante. Es durante el embarazo y no en el puerperio. Ya no sirve el cálculo más que para puras mediciones de recuperación posteriores. O sea, no es que no sirvan, me sirven para saber que le estoy dando el manejo adecuado. Pero para el cálculo inicial debe ser durante el embarazo. El cálculo. Claro, son pacientes que vienen, ¿cómo se llama? El código macro y todo. En ese momento se debe de hacer, pero hay más puntos. Pareciera algo que no tiene sentido, pero si ustedes no toman la muestra rápidamente o se tardan mucho en tomar la muestra específicamente para las pruebas de funcionamiento hepático, que están las proteínas totales, y con el simple torniquete van a modificar las proteínas totales por congestión. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos? Poníamos catéteres centrales, tomábamos la muestra del catéter central, sin que hubiera presión, porque con el hecho de que pongan el torniquete, eso modifica. ¿Cuánto la modifica? No, no la modifica tanto, pero para fines de un estudio bien hecho, nosotros lo hicimos, ya no lo tienen que hacer, tiene que ser de un catéter central. Las diferencias que había de tomarla de una periférica cuando ponían el torniquete al central eran muy pocas. No tiene importancia mayor. No tiene importancia mayor de verdad. Pero bueno, nosotros lo hicimos con catéter venoso central. La medición de todas las mediciones que hicimos, no solo para proteínas, sino para todas las mediciones, las hicimos con catéter venoso central. Los pacientes que llegaban con una severidad importante, a todas les poníamos PIC, les poníamos catéter venoso central, no les poníamos de una periférica, y lo tomábamos de catéter. Todas las muestras que nosotros tomamos para fines de los estudios, para que tuvieran un valor más preciso, fueron de catéter central. No fueron periféricas. No hay tanta diferencia. ¿La pueden tomar de vena periférica? Pues supuesto que sí. ¿Sí? Les va a salir un valor similar. Pero eso es importante desde el punto de vista de un estudio. Otra cosa para el laboratorio, no sé si hay el laboratorio. Si no centrifugan esa sangre en la primera hora, también el centrifugado tardío de la sangre para la muestra de las proteínas, si estoy hablando nada más de las proteínas, va a ser modificado. O sea, ya llevamos 2 puntos. La prueba se la toma con torniquete tardada y luego que el interno que está en urgencias no se la toma adecuadamente, que la vuelve a tomar y que se tarda media hora en tomarle la muestra y ya la paciente tiene isquemia discal, etcétera. Todo eso modifica. Pero luego que la llevan al laboratorio y que le decimos al interno, lleva la muestra, se supone que la debió haber llevado urgente. Está hablando de una paciente delicada. Ya está el resultado y se me olvidó la muestra. Ya pasó una hora de que estaba la muestra ahí y ahí empieza a ver hemólisis y empieza a ver modificaciones de muchas sustancias y ahí la importancia de hacer algunos exámenes de laboratorio lo más pronto posible. ¿Cuánto se modifica? Sí se modifica. Bueno, eso también lo tomamos en cuenta para los estudios que hicimos. Como ya les decía, sí es muy bueno e importante las proteínas totales, pero consideramos que es suficiente con la albúmina y globulina para el estudio. La presión coloidosmótica y el índice de embriones pueden ser útiles para evaluar la fuga capilar en la frecuencia de eclampsia y es recomendable tenerlos todos. Obviamente, para hacer un índice de embriones tienes que tener la presión coloidosmótica, pero lo primero que pueden hacer en cuanto reciben los exámenes es calcular la presión coloidosmótica de ese paciente. ¿Sí?
La presión coleidosmótica va a tener relación indirecta con el daño endotelial. Todos expresado por la proteinuria. Pero en todos los lugares donde hay daño endotelial, hay fuga capilar. Pero la presión oncótica se ve altamente alterada por el daño endotelial a nivel renal que está tirando la albúmina. No es que en otros lugares las proteínas no es fácil que pasen, pero sí el agua. Y de ahí el edema. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta muchas cosas para hacer un estudio y para determinar realmente si están haciendo las cosas en qué paciente. Hay pacientes desnutridas, hay pacientes anémicas, hay pacientes que tienen algún grado de severidad del tiempo de evolución. Hay que considerar si la paciente ya viene canalizada, ya la muestrearon. Todo eso modifica la presión coleidosmótica inicial. Cuando nosotros hicimos el estudio, eran pacientes sin ningún tratamiento, ni siquiera canalizadas para ponerle solución. El objetivo era hacerlo en las mejores condiciones. No había antihipertensivos, no había ningún medicamento. Obviamente son pacientes que pueden llegar a este hospital o a cualquier otro hospital y que ahí se deben de tomar las muestras antes de tomarle, antes de aplicarle, antes de ponerle su sulfato de magnesio, su difenilidatoína que se deben de poner para disminuir las crisis convulsivas, para evitarlas, para controlarlas, antes de cualquier tratamiento. Eso lo hicimos para fines de estudio y que saliera con con el menor margen de error para poder publicar. Como pueden observar en ese cuadro, aquí está parte de las situaciones que tienen que ver, ¿sí? El edema periférico y pulmonar. Pero no se les olvide a los ginecobstetras algo vital para esa mamá, la mayoría de las veces. Todo esto conlleva a esto. No existe ningún bebé con una mamá con grados de severidad y prematuridades que esté bien. Mientras más severa es la enfermedad, más daño severo tiene el bebé. El bebé tiene isquemia o hipoperfusión placentaria, porque también la placenta tiene su problema de todo. Entonces, un bebé con una mamá de preeclampsia severa, mientras más severa, lleva mucho tiempo de isquemia y tenemos que considerar que ese bebé ha estado y está en sufrimiento total crónico. Son bebés con bajo líquido, son bebés con bajo peso, son bebés muchas veces prematuros y son bebés que muchas veces, en algunas ocasiones, desafortunadamente, se convierten en muertos. Hay mucho daño perinatal, mucha enfermedad, mucho daño perinatal. ¿No quiere? No. Ya vamos a terminar. La presión coleidosmótica disminuida en pacientes con embarazadas con preeclampsia se relaciona estrechamente con mayor frecuencia de edema cerebral. Acaban de ver a una paciente hace poquito que enviaron y que le enseñaron la tomografía y pues la revisó una persona dando respeto ampliamente, pues tiene edema cerebral, pues sí tiene edema cerebral, porque el paciente no le calcula la presión coleidosmótica y se asusta porque tiene edema. Pues sí tiene edema, porque tiene dado tratamiento de edema. Tiene pocos edemas, sí, y isquemia también, pero es como ustedes. Ustedes correlacionaban la presión coleidosmótica, la presión arterial media, el índice de briones, y vieron que está muy por abajo de 11 o alrededor de 11 el índice de briones, le van a encontrar edema pues en el cabello, ¿no? Porque no se puede utilizar, pero en todos los casos. Cada paciente que desarrolla preeclampsia tiene diferentes grados de daño, ¿sí? Algunas hacen una trombocitopenia muy severa, otras no. Otras su severidad está a nivel de la función hepática, otras no tanto, pero todos los órganos tienen una magnitud de daño. Diferente en cada paciente, pero similar. El tratamiento además es va a la par.
Ah, por lo tanto, si tú tienes edema cerebral importante, además de las hemorragias y otras cosas que ahorita no vamos a hablar, ¿sí? Es un factor que ustedes pueden estar determinando para saber que esa paciente tuvo y qué situación tuvo o relación tuvo con la eclampsia. Y esto es una lógica. Si tienes mucha severidad, tienes mayor riesgo de morbilidad y de mortalidad materna, asociado a otras también alteraciones. ¿Sí? A partir de estos conocimientos se sugiere la restauración. Bueno, es una sugerencia para mi servicio, que deberían de estar midiendo relativamente en cada paciente, y digo relativamente en cada paciente, cuáles las que tienen severidad, las que tienen eclampsia, las que tienen inmencia de eclampsia, o aquella paciente que tiene una hipoproteinemia importante, aunque tengan una presión hidrostática no tan elevada, pero que tengan una albúmina y una proteína muy baja, y estén midiéndola continuamente para que sea una práctica clínica continua y la asocien con la seguridad de la enfermedad. Debemos de controlar las resistencias vasculares periféricas, porque es parte del problema de la presión hidrostática. Hay que utilizar albúmina, aunque hay controversias en lo que sea, pero la albúmina es el coloide ideal que se debe utilizar en los pacientes que tienen un síndrome de severamente complicado. ¿Sí? Y pues ya aquí, básicamente, ya no es. Respecto a mi maestro y algunos de nosotros producimos hace 25 años el valor de la presión coloidosmótica por debajo de 15 milímetros de mercurio y un índice de riesgo de 0.11, debería de tomarse en cuenta como un parámetro clínico para ver la severidad de la enfermedad y posteriormente la recuperación con el tratamiento. De todo lo anterior, pues esto es lo que quisiera que se quedaran específicamente de la dice que a partir de cuando quieran, si es que quieren, hagan revisiones, se pongan esos dos valores. Y cuando pasen visitas, todo eso conmigo, especialmente conmigo, me entreguen las pacientes así, y no como cualquier uno. Gracias. ¿Ya la pagamos aquí? Pues muy interesante su presentación. Entre los asistentes, ¿hay algún comentario, alguna duda para el doctor? Por la medicación antihipertensiva. Creo que es nada más estamos preocupados. ¿Por qué medicamento antihipertensivo? Estamos necesitando medicamentos más y demás. Es importante, como yo soy asesor de trabajo, y ya demostrar su experiencia, y ya demostrar su agresividad. Es bien interesante, porque desde el manejo de anestesia, desde el manejo de los ginecólogos, nosotros tenemos que nada más operar la faceta, como hacían antes, la faceta sin problema, de llegamos. Pero si no te has fijado, nos hemos fijado a todos en la luz. ¿Por qué? Es desde el ingreso, es desde la estancia en la tomo, es desde el momento que la estamos operando, pues sobrecarga de líquidos. Hay trabajos muy buenos actuales donde habla que no podemos, no debemos dar cargas de líquidos. Les vamos a dañar más el endotelio.
La importancia de lo que tú hablas es para prevenir. Yo creo que es muy importante y es bien interesante, pero como todo en la vida, ¿no? No, los muchachos están más interesados en otras cosas, siempre han estado más interesados en lo más bonito, el ultrasonido, el calcular los pesos, el calculamiento, o sea, hacia la máquina. Eso es lo más importante para cierto tipo de educación. Pero si nos metemos en el fondo de todo esto, también debemos tener participación de los servicios de investigación. Si es que hay, les interesara meterse más en el papel o en la investigación de las pacientes que más tenemos aquí. Y es ahí donde se tuerce todo. O sea, ustedes tienen su trabajo de investigación que vale, la verdad, porque es para la posteridad, que lo quiera tomar, que lo quiera leer, que lo lea, y que lo quiera aplicar, que lo aplique. Pero si no se aplica por ignorancia, es lo que estamos haciendo. Lamentablemente, no tenemos esa capacidad de investigación. Si tú quieres hacer trabajo, lo puedes hacer, pero lo que sabe muchas trampas. No hay más que hacerlo a la brava. Yo encomiendo a los residentes, o sea, hay que prestar atención porque los médicos están diciendo, como tú dices, están mal y malas. Las evoluciones de las pacientes son muy tórpidas. Hay que investigar cómo están siendo por mal manejo, sí, te digo, o sea, es el mal conocimiento desde el momento de operarla. Los muchachos a veces piensan que operarla la va a evolucionar mejor cuando no hay la indicación. Desde las clasificaciones estamos más cada 15 días con las cambios. Yo preferiría que se llamara todavía, como se llamaba hace 20 años, era más científico, la fisiopatología era más científica. Pero te digo, vamos a hacer trabajo. ¿Por qué no? Tenemos todo. El trabajo que necesitamos es, de cierto modo, obligarnos. Si no entendemos de la cultura, vamos a hacerlo, vamos a aplicarlo, a hacerlo para que evolucione. O sea, tenemos que evolucionar en este hospital. Este hospital no ha evolucionado. Tú hablaste del reporte de Pistón y todo eso. A la fecha sí, igual. Muy ciertos medios. Nunca quisieron. Por eso, pero seguimos igual en ciertos medios. Son 30 años, no sé cuánto es de este hospital, pero son 20 a 30 años, creo. 23. Que no hacemos nada. Tú dime de un trabajo sobresaliente de este hospital que nos mencione fuera, aparte de las burradas que dicen que no hay, lamentablemente no hay, porque como tú te cansaste de insistir, era la capacidad de alguien de este hospital de ir a trabajar en esto. ¿Cuál es la patología más frecuente? De Francia. ¿Cuál es la patología más frecuente después de la frecuencia? De hemorragia. Esa sí le pues abatir un poquito, pero se mueve, porque se mueve, sí, y nos dedicamos más. Pero tenemos un desorden de esto, que debería alguien actuar. La respuesta final es como lo hacen, les va medio bien. Como se propone que se haga desde hace mucho tiempo, les va a ir mejor. Por eso, entonces, apliquémoslo. Pues esperemos que se pueda. Gracias. Doctor, hago entrega de su constancia de participación. Muchas gracias. Pido a los preinternos que se esperen, por favor. Sí, muy bien. Pero ya no quiso avanzar. Este tema está muy interesante. Ya con otros
Eso lo hicimos hace 24 años.